En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Eh, Señora secretaria, ¿hay cuenta? No hay cuenta, señor presidente. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las Fuerzas Armadas en circunstancias que señala. Boletín 15.805-7. Se encuentran invitados por parte del Ministerio del Interior el jefe jurídico legislativo, señor Rafael Collado, y por parte del Ministerio de Defensa Nacional, el ministro subrogante, señor Ricardo Montero, la abogada de la gabinete de la ministra, señora Lizolet Yáñez, y la asesora de la gabinete de la subsecretaría de Defensa, señora Daniela Oliva. ¿Qué pasa? Vamos. Señor presidente, señores senadores, en sus carpetas tienen un comparado anillado que hemos impreso un ejemplar único para cada uno de ustedes. Y aparte también hay una minuta de propuestas de redacción que fue elaborada por la mesa técnica donde están trabajando representantes de ustedes. Señor presidente, si le parece, podría leer el texto y la propuesta, o leo las indicaciones y enseguida la propuesta de texto. Las indicaciones primero y después la propuesta de texto. Muy bien. Muy bien. El artículo primero es que encabeza el título primero, disposiciones generales, señala lo siguiente: objeto, esto es el texto aprobado en general. Su inciso primero dice: la presente ley tiene por objeto normar el uso de la fuerza por el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública en el cumplimiento de sus funciones. A este inciso se han presentado 5 indicaciones, una de su excelencia el presidente de la República, otra del senador, de los senadores Araya y Quintana, y 2 del senador Flores. La primera indicación del senador Araya y Quintana propone intercalar a continuación de la expresión tiene por objeto la siguiente frase: establecer los principios y las reglas de actuación para el uso de la fuerza por parte de las instituciones. Y la segunda indicación de los mismos autores, sugiere suprimir la frase normar el uso de la fuerza por. La tercera indicación del senador Flores es para intercalar entre las palabras fuerzas y por el vocablo empleada. La cuarta indicación de su excelencia el presidente de la República también propone intercalar entre las palabras funciones y el punto final la frase y en las demás situaciones en que la ley o los reglamentos lo autoricen. Y finalmente, la indicación 5 del senador Flores es para agregar a continuación del punto aparte que pasa a ser coma lo siguiente: con la finalidad de resguardar la vida e integridad de las personas y de los funcionarios, así como para mejorar la efectividad de la función de control del orden público. Como señalé al principio, la mesa técnica... A ver, guardaré que guarden silencio para poder escuchar lo que está diciendo la secretaría, por favor. Señor presidente, la mesa técnica, en base a estas 5 indicaciones, ha propuesto un texto del siguiente tenor. Objeto, artículo primero, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer los principios y reglas para el uso de la fuerza empleada por el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública en el cumplimiento de sus funciones en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley. Saludamos a la ministra del Interior, doña Carolina Toa. A ver,
Ofrezco la palabra sobre las indicaciones o sobre el texto propuesto que acordaron los asesores. Ofrezco la palabra. Don Kenneth. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra, al subsecretario presente, a los asesores que han trabajado. Creo valioso destacar el hecho que se señale que tienen que existir principios. Yo creo que los principios nos van a orientar en todo lo que viene después. O sea, si vemos el texto aprobado en la Cámara, sin lugar a duda, el tener principios ayuda bastante. Y esto, tal como lo señala la misma propuesta en conformidad a la Constitución, aquí es un tema no menor, la Constitución se hace cargo de estados de excepción constitucionales o incluso la nueva facultad presidencial para poder disponer de personal militar en protección de infraestructura crítica y también en resguardo de fronteras. Eso es lo que tenemos que tener en contexto. Yo le pediría, señor presidente, por su intermedio, a la ministra del Interior, si ella nos puede dar su apreciación de cómo ve este nuevo artículo 1, de acuerdo al trabajo que se ha hecho, y qué aspectos cree ella que es importante destacar para poder iniciar la discusión. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Senador Sondón. A ver, no sé si entiendo o quiero interpretar lo que dice el senador Piu, pero yo creo que en este primer inciso, ¿no es cierto?, falta agregar claramente el resguardo de la frontera, porque además estas cosas han salido y son las nuevas leyes, el resguardo de la frontera, la protección de la infraestructura crítica y también los estados de excepción constitucional, y no solo el resguardo del orden público. O sea, concretamente... Segundo. Perdón, ya, por eso, perdón. Entonces estoy igual que, parece que soy de Talcahuano. Senador Durana. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo con este inciso primero. Habría que definir los puntos de las indicaciones, pero hay como un detalle en que no se especifica que esta normativa, el reglamento del uso de la fuerza, se aplica en tiempos de paz. Porque obviamente las Fuerzas Armadas están para aplicación en torno a épocas de guerra y hoy día, dadas situaciones excepcionales, podríamos utilizarlas, pero hay que considerar de que siempre en tiempos de paz y no de guerra. Senador, es que lo que pasa es que este inciso está solo referido a las fuerzas de orden y seguridad pública. Después viene la referencia a Fuerzas Armadas. Ofrezco la palabra, sino para senador Flores. Presidente, yo voy a retirar la indicación 5 porque ya está incorporada en la propuesta del Ejecutivo en el párrafo de conformidad a lo dispuesto con la Constitución y la ley. Por lo tanto, no la insistiré. Se retira. Senador Buenchumilla. Presidente, ¿por qué se usa el verbo en pasado para el uso de la fuerza empleada? Está usada en términos pasados. Una consulta, no sé, Rafael. ¿Hay más consultas de los senadores o senadoras para darle la palabra al Ejecutivo? ¿No? Le damos la palabra al Ejecutivo. No sé si puede contestar la ministra o algún asesor. Sí, presidente, bueno, el Ejecutivo está conforme con esta redacción, los elementos importantes que hace mención a los principios y las reglas. No es necesario detallar cuáles son las distintas tareas que tienen las fuerzas de orden y seguridad pública, porque se hace referencia a la Constitución y la ley, y eso incluye todo lo que está ahí mencionado. Y fuerza empleada podría ser también fuerza que emplea o que se emplea, pero se refiere a la fuerza que es empleada en virtud de, el ejercicio de la fuerza que tienen mandatado por ley.
Entonces, no es realmente pasado empleada. ¿No? No me acuerdo cómo se llama ese tiempo verbal, porque hace algún tiempo que ya dejamos atrás esas labores, pero a lo mejor puede ser más clara que emplea, porque es un ejercicio permanente, ¿no? Presente y futuro. Ofrezco la palabra, senador Buenchumilla. No, no, porque yo entiendo que lo que aquí estamos señalando es una obligación para las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, es un deber. Y ese deber es ex ante. Antes que apliquen la fuerza están las reglas, para que cuando hagan la parte operativa se sujeten a esas reglas. La fuerza a emplear. En estricto rigor, la Constitución le entrega a las fuerzas de orden y seguridad pública el ejercicio de la fuerza, y aquí estamos regulando los principios y las reglas que deben regir esa facultad, digamos, eso es lo que estamos haciendo. Pero esto está definido de antemano en la Constitución, ¿no? El ejercicio de la fuerza, para eso se crean estas instituciones. El tiempo verbal no tenemos problema que se ajuste, ¿no? Sí que es más claro para la comprensión, pero la verdad es que hasta hoy, por ejemplo, las fuerzas de orden y seguridad pública tienen el monopolio del uso de la fuerza y no hay reglas de uso de la fuerza legales. Por ejemplo, hoy día, mientras nosotros estamos aquí, están ejerciendo la fuerza y no tenemos una ley que lo rige. O sea, algunos aspectos sí, pero no unas reglas de uso de la fuerza en estricto rigor. Las estamos creando con esta ley. Sí, ministra. Sí, no, es que yo lo hago solamente para claridad del texto, porque la Constitución se introdujo el concepto de reglas de uso de la fuerza cuando hicimos la reforma constitucional que introdujo el número 21 en el artículo 32 en la facultad del presidente de la República. Y ahí se habla de reglas de uso de la fuerza en el cumplimiento del deber. Dice exactamente la norma que está en uno de los incisos del número 21. Y por lo tanto lo que hace la ley es establecer cuáles son esas reglas del uso de la fuerza que las instituciones tienen que tener presente cuando van a hacer uso de la fuerza. Esa era mi aclaración, para que quede claro, digamos. Ujú. Para zanjar el punto, lo que le propongo a la comisión es que votemos la propuesta eliminando la palabra empleado. Eso. Sí, En el ejercicio. sí, yo creo que ahí queda más claro. Fuerza. Es que el otro Claro. no Sí, existiendo sí. más observaciones, yo lo que le propondría a la comisión, Sí. eliminemos la palabra empleada, se vota a favor la propuesta sugerida y las indicaciones que se presentaron sean como subsumidas, salvo aquellas que sean contradictorias, que la daríamos por rechazadas. Es que la ¿Sí? podría retirar. Sí. Tu indicación. Y salvo que alguno retire indicaciones. ¿Sí? Aprobada con enmienda sería. Y la tres. Exactamente. Salvo las que sean contradictorias. La secretaria va a tomar la votación. Como señala el señor presidente, y como señalé anteriormente, se presentaron 5 indicaciones. El senador Flores ya retiró la indicación número 5 y entiendo, senador, que también retiraría la 3, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, quedarían las indicaciones 1, 2 y 4 que se darían por aprobada con enmiendas. Voy a tomar la votación, por lo menos, y si está de acuerdo, también se haría extensiva a las otras indicaciones. ¿Sí? ¿En una sola votación? Sí, si usted me dice sí, ya. Entonces, el señor presidente pone en votación las indicaciones números 1, 2 y 4. Senador Osandón. Senador Quintana. Senador Durana. Senador Flores. Senador Saavedra. Senador Macaya. Senador Buenchumilla.
Senador Piu. Senador Araya. A favor. Muy bien. ¿Mm? Sí, se está. Aprobada la indicación número 1, 9-0. La indicación número 2, ¿también habría acuerdo para aprobarla con la misma votación? Que es del senador Araya para suprimir la frase normar el uso de la fuerza por, que está en concordancia con la indicación anterior que fue acogida. Entonces también 9-0. Y la indicación 4, que dice era para agregar y en las demás situaciones en que la ley o los reglamentos lo autoricen. Es del presidente de la República, pero yo no sé si ahí habría que rechazarla porque porque dice los reglamentos y no se porque quedó en la Constitución y la ley y tenía una referencia a la ley y los reglamentos que lo autoricen. ¿Se entiende también aprobada con enmienda? Sí, puede ser, todas estas son aprobadas con enmienda. Sí. Entonces, con la misma votación de 9 votos a favor, la comisión daría por aprobado el siguiente texto. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer los principios y reglas para el uso de la fuerza por el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública en el cumplimiento de sus funciones en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley. ¿Sí? Enseguida está el inciso, perdón, la indicación número 6 propone incorporar un inciso nuevo, es de los honorables senadores señores Araya y Quintana, y es del siguiente tenor. Asimismo, esta ley regula el uso de la fuerza por parte de las instituciones y el personal de las Fuerzas Armadas cuando la Constitución o la ley le encomiende funciones relacionadas con el orden público y la seguridad pública interior del Estado. Así que van a hacer con esto. Esta ley se aplicará también al personal de las Fuerzas Armadas en la protección de recintos militares o cuando es llamado a cumplir funciones de resguardo del orden público o de la seguridad pública interior conforme con la Constitución y la ley. Ofrezco la palabra sobre este grupo de indicaciones. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Bueno, aquí ya entramos al empleo de las Fuerzas Armadas en algo que tiene que estar cumpliendo estrictamente lo que señala la Constitución. La Constitución, por ejemplo, señala el resguardo de los locales de votación cuando ocurren estos eventos. Eso está considerado y de producirse una situación donde tenga que hacer uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado, tiene que estar considerado. O sea, la Constitución no es solamente los estados de excepción, también existe esta condición.
En la nueva facultad, el número 21, el 32, sí aparecen aspectos distintos. Yo quiero hacer el punto respecto a lo que es la infraestructura crítica. La infraestructura crítica se está tramitando por lo pronto la ley porque lo que se protege ahí es infraestructura, instalaciones. Para eso está la fuerza, para proteger las instalaciones, no por el tema del orden público. Entonces, este es un caso muy particular de para qué va a ser empleada la fuerza. Y esto es quizá el fondo de la discusión. ¿En qué casos? Y eso lo vamos a tener que ver con posterioridad. El uso de la fuerza legítima que tiene el Estado va a ser sobre un ente inerte, le hace un transformador, una torre real. Y eso tiene que quedar debidamente considerado, porque si no se pueden producir problemas de interpretación si se llegara a judicializar esto y no se comprende correctamente. Eso sería, presidente. Gracias. Gracias. Ofrezco la palabra, senador Sandón. Propuesta de redacción por lo mismo. Lo leo. Esta ley se aplicará también al personal de las Fuerzas Armadas cuando es llamado a cumplir funciones de resguardo de orden público, protección de recintos militares, infraestructura crítica o de seguridad pública interior conforme a la Constitución y la ley. Ofrezco la palabra antes de ofrecer la palabra al Ejecutivo. ¿No hay más palabras, senadores? Ministra. Perdón, senadora Bodanovich y después... Gracias, presidente. Yo entiendo que en esta redacción que está propuesta, que ha leído la señora secretaria por su intermedio, presidente, está incluido el tema de la infraestructura crítica, porque estamos hablando de resguardo del orden público o de la seguridad pública interior conforme con la Constitución y la ley, de manera tal que se entienda incorporada aquello. Gracias, presidente. También puedo... no sé si sea prudente agregarle el resguardo a las fronteras, que no lo puse en la... Ministra. Sí. Gracias, presidente. A ver, efectivamente, si comenzamos a enumerar las hipótesis en que las Fuerzas Armadas pueden cumplir funciones de seguridad, vamos a empezar a tener un problema, porque mencionamos una, omitimos otra. Por eso aquí se hace mención a la Constitución y las leyes, al orden público y la seguridad pública interior, que subsumen todas las, digamos, distintas alternativas que se han mencionado acá. Está el tema de las catástrofes, están las fronteras, están los cuarteles, está la infraestructura. Todo eso está en la Constitución y en la ley. Y son todas tareas o de orden o de seguridad pública. Uno resguarda los cuarteles por un tema de seguridad pública, uno resguarda las fronteras por un tema de seguridad pública. Tiene que ver con eso. Entonces, para efectos de no generar ningún tipo de confusión respecto a qué estamos abarcando, esta redacción es completa y no va a quedar nada fuera. Senador Quintana. Claro, lo que pasa, presidente, que al decir leyes, que está contemplado, bueno, eso incluye a la infraestructura crítica, que va a ser una ley cuando salga esta. Entonces yo creo que está contenido. Senador Flores. Yo estoy de acuerdo en que se excluya la precisión de la infraestructura crítica, por tanto, va a estar incluida, pero por otro lado, yo espero que el proyecto de infraestructura crítica considere también la participación de los privados. Así se hace también en otros países. No solamente es el Estado, las instituciones del Estado las que tienen que cuidar la infraestructura crítica, sino que tiene que haber participación de los privados de acuerdo a las directrices que el Estado determine, de tal manera que yo dejaría el segundo inciso tal como está ya propuesto en el texto, excepto la palabra sus, que es una indicación que hemos presentado, digamos, y se elimina el sus, nada más. Senador Sandón. Pero antes, Sí, senadora mira. Sandón, le voy a pedir a los asesores que guarden silencio, si no voy a pedir que salgan. Si quieren comunicarse, manden un papelito o un WhatsApp, porque no se logra escuchar lo que están hablando los senadores. Senador Sandón. Gracias. Se podría agregar a lo mejor la palabra tales como, porque en el fondo yo estoy de acuerdo, esto es general, pero también da bastante más certeza jurídica al juez de garantía. Entonces, si ponemos infraestructura crítica, resguardo de frontera y estado de excepción, es más concreto, nada más. Yo creo que eso no
eso ayuda más que enreda el tema, da mucho más certeza. Senador Buenchumilla. Yo creo, presidente, que se trata de tener la mayor prolijidad en la precisión jurídica de la norma que estamos estableciendo. Si uno coloca un ejemplo, eso queda abierto, porque significa que pueden haber muchos otros ejemplos más. Si uno le coloca tales como, significa también que queda abierto porque pueden haber otras hipótesis que nosotros no contemplamos. La pregunta es, ¿puede haber un concepto que comprenda todas las hipótesis que puedan darse? ¿Y ese concepto puede ser orden público o de la seguridad pública interior? Yo tiendo a pensar que si nosotros acá interpretamos esos dos conceptos como omnicomprensivos de todas las hipótesis, yo creo que eso salva la situación, porque la interpretación de la ley es que comprende todas las hipótesis que contemple la Constitución y la ley, en virtud del cual las Fuerzas Armadas en este caso van a hacer uso de la fuerza en las funciones que la Constitución y la ley le establezcan. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Bueno, orden público, yo creo que, y especialmente quienes están siguiendo esta transmisión, todos lo entienden. Orden público es poner orden y existen fuerzas que están preparadas. Y esas fuerzas son normalmente las fuerzas de orden y seguridad, tienen control de orden público y son capaces de hacerlo. El tema es qué se entiende por seguridad pública interior. ¿Cuál es la definición de seguridad pública interior? La gente conoce la seguridad ciudadana, el lograr comprenderlo muy bien, o sea, ¿qué entiende el Ejecutivo? ¿Dónde está definido? ¿Cuál es la base? Porque cuando uno toma seguridad interior y para quizás morigerarlo un poco le pone pública al medio, puede que no se comprenda. O sea, es solamente para la precisión de qué se entiende o qué entiende el Ejecutivo como seguridad pública interior. Eso, presidente. Gracias. El Ejecutivo primero, no sé si ministro de Defensa, después la ministra del Interior o... Defensa primero. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio, hacer referencia a algunas de las intervenciones que se han hecho. Efectivamente, uno de los principios generales cuando se trabajó este proyecto con la mesa de asesores fue tratar de simplificarlo para simplificar después la aplicación de estas normas. Cuando uno empieza a hacer el desglose de las funciones que podría implicar, creemos que si se hace un listado, sea taxativo o no, puede terminar complicando en vez de simplificando. Por ejemplo, en base a lo que ya se ha comentado, ¿cuáles son las atribuciones que hoy día tienen las Fuerzas Armadas? Tienen la general del artículo 101. Además, como señalaba por su intermedio presidente el senador, tienen las del 18, inciso final, que es de plebiscitos y votaciones, que a su vez tiene una regulación en ley, que a su vez tiene una actualización en un decreto y una circular. Además está la hipótesis de estado de excepción constitucional, que está el de emergencia y el de catástrofe. En el caso de las nuevas atribuciones del 32, número 21, tiene la hipótesis de infraestructura crítica, que ya es constitucional, y además tiene la hipótesis del norte. En el caso, eso es el nivel constitucional. En el caso del nivel legal, tiene otra serie de atribuciones. Por ejemplo, la policía marítima. Por ejemplo, atribuciones genéricas que está dentro del DGMN. Entonces, cualquier error en el enunciado, en cada una de las hipótesis que nosotros planteamos, puede terminar perjudicando la comprensión de la norma, y acá se hace una referencia explícita en tres hipótesis particulares. Una, recintos militares, que es del Código de Justicia Militar, el artículo 435. Dos, las constitucionales, que son las que ya enumeré. Y tres, las que se discuten a nivel legal. Y respecto al concepto que utilizamos de seguridad, efectivamente es un concepto que ya ha tenido bastante desarrollo, viene desde las actas constitucionales del 70, ha tenido un desarrollo también a nivel legislativo y ha tenido desarrollo a nivel de la Contraloría General de la República y de la jurisprudencia. Es términos genéricos que bajan de la Constitución, que se plantea entre las dos hipótesis, que es orden público y seguridad pública, y para el Ejecutivo todas las hipótesis que yo hice referencia antes quedan comprendidas dentro de la definición genérica y de jurisprudencia que tenemos en el ordenamiento respecto a orden público y en su defecto respecto a seguridad pública. Ofrezco, don Rafael. Comentario menor es que respecto a infraestructura crítica, en el proyecto más adelante vienen normas específicas que van a regular el uso de la fuerza tanto de las fuerzas de orden y seguridad pública como las Fuerzas Armadas en la protección de la infraestructura crítica. Por lo tanto, dentro del proyecto también va a estar reconocida esa materia.
ofrezco la palabra sobre el punto, sino para votar las indicaciones. Como no hay más palabras, pedido, votemos Bien, señor las presidente. indicaciones. Al inciso segundo, como señalé, se presentaron las indicaciones 6, 7, 8 y 9 y la mesa ha propuesto un texto que incluiría estas 4 indicaciones, las cuales si usted así lo dispone, tomó la votación y se tendrían que dar por aprobada con enmiendas para recoger el texto recomendado por la mesa técnica. Leo Sí. Sí, le voy a pedir al secretario que vote, que lea por favor el texto que vamos a votar, que es lo que propone la mesa técnica. De aprobarse eso, se entienden aprobadas las otras indicaciones con enmiendas. Muy bien. Gracias, señor presidente. El inciso segundo propuesto por la mesa técnica en base a estas 4 indicaciones es el siguiente. Esta ley se aplicará también al personal de las Fuerzas Armadas en la protección de recintos militares o cuando es llamado a cumplir funciones de resguardo del orden público o de la seguridad pública interior conforme con la Constitución y la ley. ¿Tomo la votación? Muy bien. Entonces, en una sola votación, señor presidente, serían estas 4 indicaciones que se darían por aprobada, salvo la 8, que no era para eliminar la palabra sus, entonces esa no es aprobada con enmienda, sino que es solamente aprobada. Y las 6 y las 7 habría que darlas por aprobadas con enmiendas, si están de acuerdo. Senadora Bodanovich. A favor. Senador Osandón. En contra, bueno, no dan certezas totales. Senador Quintana. Senador Durana. Senador Flores. Senador Saavedra. Senador Macaya. Senador Buenchumilla. Francisco. Y yo voto a favor, pero en el entendido que los conceptos que aquí se aplican son omnicomprensivos de todas las hipótesis que establece la Constitución y las leyes respecto de la participación de las Fuerzas Armadas en función de los objetivos que el artículo señala. Con esa, digamos, interpretación yo voto a favor. Muy bien, señor senador. Senador Piu. Pido la palabra también, presidente. Dado que hice la referencia al significado de seguridad pública interior para objeto de la fidedigna historia de la ley, y tal como se ha señalado, todas las hipótesis tengan o no ley en este momento. De hecho, no tenemos ley de infraestructura crítica, va a venir, y puede que vengan otras leyes. Todas aquellas debieran quedar bajo el amparo de seguridad pública interior, porque si no, esto podría generar después algún problema. Pero entendiendo que eso es así y que va a estar todas las excepciones constitucionales, las atribuciones especiales del presidente de resguardo frontera, también de protección de infraestructura crítica o aquellas otras que se puedan sumar, voto a favor, presidente. Gracias, señor senador. Señor presidente. A favor. Muy bien, quedan aprobadas las indicaciones 6, 7, 8 y 9 por 9 votos a favor y un voto en contra. La indicación en el comparado, en el anillado, en la página 3, hay una indicación del senador Osandón para incorporar un inciso final del siguiente tenor. Las normas reguladas en la presente ley no serán aplicables a las fuerzas de orden y seguridad en el desempeño de sus funciones investigativas, en el contexto de una investigación penal o en el cumplimiento de una orden judicial. La retiro, presidente. Sí. En el efecto que el tema se va a conversar después en la mesa técnica. Muy bien. Según la sugerencia de la mesa técnica, habría que entonces en el artículo 2, en la página 4, relativo a las definiciones. Del comparado, sí. No es, hay que ir viendo los dos. Sí, sí. Aquí, ya. Se sugiere la 2 y la 3 y esta.
Hay una definición. Bueno, aquí hay una definición, la primera definición para efectos de esta ley se entenderá por número 1, armamento. El texto aprobado en general dice, todas las armas o elementos regulados en la ley 17798 sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto número 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional. Aquí la mesa sugiere aprobar las indicaciones números 12 y 13 para que quede del siguiente tenor. Armamento. Todas las armas o elementos regulados en la ley número 17798 sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional, y aquellos que se establezcan en un reglamento firmado por los ministros encargados de la Defensa Nacional o de la Seguridad Pública, según corresponda, previa consulta a las instituciones respectivas. Ofrezco la palabra sobre este artículo, senador Durana. Presidente, ¿cómo funciona actualmente entre las fuerzas de seguridad y cuando son llamadas excepcionalmente las Fuerzas Armadas? Lo que pasa es que establece de que hoy día la facultad de las armas la tiene el Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo al decreto 400 del año 77. Y como estamos funcionando de acuerdo a esta norma, ¿cómo funciona el concepto armamento cuando se refiere a las fuerzas de seguridad y cómo funciona el concepto armamento cuando se refiere a las Fuerzas Armadas? Me gustaría saber. Ofrezco la palabra. Que la ronda de consulta a los senadores y de ahí le damos la palabra al Ejecutivo. Ministra. ¿No? Sí, presidente, esto es de los textos que se está proponiendo modificar respecto a lo que era la versión original que se propuso, porque la referencia que se hace al decreto del Ministerio de Defensa son todas aplicaciones de la ley de armas. En un primer momento se consideró que para efectos de definir armas íbamos a remitirnos a lo obvio que era la ley de armas. Sin embargo, en virtud de que el análisis nos fue mostrando que había elementos que ocupan las fuerzas de orden que no caen en esa categoría, por ejemplo, los bastones que ocupan las policías, se hizo este agregado adicional que se refiere a los reglamentos y otros que incorporen otros elementos. Entonces, aquí de qué estamos hablando, es un texto del año 77, pero el texto refundido al final hace referencia a una ley de armas que es una ley reciente, ¿ah? Y que está actualizada hace poco tiempo atrás, y cualquier otro elemento de esta naturaleza que se emplee queda, digamos, bajo la hipótesis de la segunda parte del inciso. Originalmente esa segunda parte no existía, solo había una remisión a la ley de armas. Ofrezco la palabra. Senadora Sandón. Presidente, en el artículo, en el fondo aquí van a haber nuevos reglamentos. Y creo que se había acordado que iba a haber un artículo transitorio para que por mientras no estén, rijan los reglamentos que están vigentes. Ministra. Sí, perdón, que me aclara Rafael que en la consulta del senador hacía mención a otro aspecto que es importante. Con la ley actual, la ley de modernización de las policías, existen reglamentos de armas letales y no letales que tienen las policías y que tienen que ser autorizadas por el Ministerio del Interior, así es en la actualidad. Entonces, por ejemplo, si se quiere incorporar un nuevo armamento, hoy día está pasando eso a propósito de las pistolas Taser, ¿verdad? Entonces, las policías están haciendo una evaluación técnica de la posibilidad de usar las pistolas Taser. Si esa evaluación técnica da como resultado que es recomendable usarlas, van a hacer un reglamento de las pistolas Taser y nosotros desde el Ministerio tendríamos que aprobar ese reglamento antes de que se emplee. Es el reglamento de armas menos letales en este caso. Si hubiera un nuevo armamento de tipo letal, haría el mismo procedimiento. O sea, se autoriza cada elemento que ocupa la policía en la actualidad
No era así antes de la ley de modernización de la policía. Es autorizado a través de estos instrumentos de uso de la fuerza. O sea, de armamento, perdón, no de uso de la fuerza. Senador Buenchumilla. Yo la duda que tengo, señor presidente, señora ministra, por su intermedio, es si el concepto de armamento tiene que ser establecido por ley o no. Porque si está de acuerdo a nuestra normativa constitucional, el concepto de armamento es materia de ley, entonces la primera norma sería que son armamentos todos aquellos que la ley establezca. Y por lo tanto, en virtud de defender las atribuciones del Congreso, nosotros nos podríamos estar diciéndole, mire, le vamos a decir al reglamento que establezca lo que son armamentos, porque no existe la delegación de facultades de la ley. Lo que sí podría ser que estableciéramos un concepto de armamento en la ley, pero que sin embargo, en virtud de la potestad reglamentaria del presidente de la República, no de los ministros, del presidente, el presidente pudiera eventualmente, cuando surgen otras tecnologías, otras cosas, como usted señaló, pudiera incorporarlo en virtud de eso en un decreto, en un reglamento que aplicara esta ley que nosotros estamos resolviendo. Pero para eso usted tiene que tener una norma general que establezca qué es armamento. Y si van surgiendo otros, se van incorporando por un reglamento, pero del presidente, no de los ministros. Senador Durana. Gracias, presidente. Bueno, hacía la consulta porque efectivamente las fuerzas de seguridad tienen armamento letal y armamento no letal. Pero, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Que en general no sé si están incorporadas en esta ley, en este artículo de nuestras Fuerzas Armadas, en que, de acuerdo a esta indicación, también estarían sujetos sobre pronunciamiento del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, cuando las Fuerzas Armadas lo que hacen derechamente es salir con armamento letal, hoy día al menos. Entonces quisiera saber cómo se va a relacionar esta norma, porque entendemos claramente que existen dos figuras. Fuerzas de seguridad que tienen una variedad de elementos para poder generar control de orden público y Fuerzas Armadas que están destinadas excepcionalmente a infraestructura crítica, sea en frontera o sea en cualquier región, pero que obviamente utiliza un solo tipo de arma y de acuerdo a este artículo y de acuerdo a algunas indicaciones, obviamente estarían llamados a que finalmente hayan dos instituciones como es el Ministerio de Defensa Nacional y también un reglamento firmado por el Ministerio de Seguridad Pública. Eso es lo que a mí me gustaría que se nos pudiera explicar, señor presidente. Ministra. No, aquí, como está propuesto el artículo, presidente, hace mención a las dos autoridades distintas, la encargada de la defensa y la encargada de la seguridad pública. Son dos ministerios diferentes. En el caso de las Fuerzas Armadas, quien tiene esta potestad y esta tarea es el Ministerio de Defensa. En el caso de las Fuerzas de Orden y Seguridad es el Ministerio del Interior, actualmente a futuro va a ser el Ministerio de Seguridad. En el caso del Ministerio del Interior y las policías, eso está regulado por la Ley de Modernización de la Policía. En el caso de la defensa, yo no conozco tan en detalle la legislación, pero principalmente es un mandato constitucional. Quizá el ministro de Defensa Ministro Montero. podría hacer referencia. Sí, solo complementar que la regulación que acá estamos discutiendo es un mandato constitucional expreso en el artículo 103. El artículo 103 señala explícitamente ninguna persona o grupo de organización podrá poseer o tener una arma o otro elemento similar que señale una ley aprobada con quórum calificado sin autorización otorgada en conformidad a esta. Esa es la habilitación constitucional respecto a las armas que exige la regulación legal, que es la que hemos estado comentando ahora, y después se regula, de acuerdo al inciso segundo del 103, en cada uno de los ministerios respectivos y cada uno de los armamentos. En caso de Fuerza Armada está arreglado cada uno de los armamentos que se utiliza. Senador Sandón. No sé si tengo una confusión o no, pero, presidente, en esta nueva ley los ministros tienen la facultad y ellos van a dictar, ¿no es cierto?, los nuevos reglamentos.
mientras eso no se haga, no iba a haber un transitorio, ¿qué se va a aplicar? Ese es el tema, mientras no se haga, porque los reglamentos son a veces un poco lentos y aquí puede quedar en el limbo una etapa. Eso es lo que usted, señor Cuevas, sabe de lo que estoy hablando. Voy a responder lo último y también lo que señaló el senador Buenchumilla previamente. A ver, la definición de armas y el armamento es dinámica. Hoy día hay regulaciones sobre armamento. Los hay incluso desde antes de la ley de modernización. Lo que pasa es que la ley de modernización le subió el estándar a esta regulación. Ahora, eso permanentemente se está revisando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, no sé si se recuerda, para el estallido se revisaron los reglamentos de uso de armamento menos letal a propósito de los perdigones, de los balines, se revisaron y se actualizaron. Ahora se está revisando también del armamento menos letal a propósito de las pistolas Taser, pero mientras se revisa hay un reglamento que está vigente, que es el que aplican actualmente las policías. Ahora, respecto al tema de armamento, la ley de armas, que es lo que originalmente hacía mención la legislación, regula una cierta categoría de armas, no todas las armas. Particularmente las armas menos letales no están reguladas por la ley de armas. Entonces, no están reguladas completamente, al menos. Entonces, por eso es que no nos quedamos solamente con la ley de armas, porque había elementos que ocupan las policías que no están contenidos ahí, que se consideran armamento en cualquier lugar. Por ejemplo, las lumas, que un arma más tradicional imposible, no está regulada por la ley de armas, y es un arma de las policías. Ahora, salvo que decidiéramos que las armas menos letales no son armas, nuestra legislación las trata como armas. Nuestro sistema las trata como armas y las regula como tales. Entonces, por eso aquí queda bajo digamos, lo que es controlado o regulado por esta ley, todo lo que está establecido en la ley de armas queda totalmente subsumido, pero además los otros elementos que surjan en virtud de estas disposiciones adicionales, que no queden comprendidas bajo la ley de armas, pero que administrativamente se tratan como tales. Muchas gracias, presidente. Bueno, estamos discutiendo un término genérico, armamento. El Estado tiene la capacidad para entregar a sus fuerzas de orden y seguridad, a sus fuerzas armadas, equipamientos comprados por el Estado, entrenados por el Estado. O sea, no es que esto venga a nacer de una iniciativa propia de un cuerpo policial o de una fuerza armada. Como es una definición genérica, tiene que ser capaz de sostener todo lo que se dice después. Siempre se hablaba de armamento no letal, como si el armamento no fuera a matar. Un lápiz puede ser letal. Un lápiz usado por una persona entrenada puede matar a alguien. Y eso es un arma menos letal. Y hay que entenderlo así, nos guste o no. La forma en que va a ser usado un objeto puede producir la muerte. Y la referencia internacional es menos letal. Esto, ¿por qué quiero decir? Porque uno podría perfectamente decir, mira, el lápiz también es arma, porque es parte de lo que se podría ocupar. Las armas no son letales, las armas son potencialmente letales. Las armas no es que por tener un arma es letal, va a depender del entrenamiento, de la forma, y por eso es muy importante esta discusión. O sea, estamos hablando de principios, y yo por eso dije, valoro que partamos discutiendo y hablando de principios. Si entendemos entonces que los armamentos son todos aquellos elementos que pueden ser usados para hacer uso efectivo de la fuerza que tiene el Estado para la misión que se les haya dado a las personas, podrían catalogarse todos. Yo quiero poner un solo elemento que sí se ocupa internacionalmente, se ocupa en los checkpoints, cuando se hacen puntos de control, que es para detener vehículos, y no es dispararle. Lo que extienden es una reja con puntas que va a perforar los neumáticos, y con eso el vehículo se va a detener. El problema es que si se llega a usar eso y se volcara el vehículo y falleciera la persona, podrían perfectamente después decirle a esa fuerza que usaron un armamento o algo que no estaba considerado. Entonces ahí viene la importancia de entender lo que estamos discutiendo, los elementos, por qué se necesitan, por qué lo tienen que tener. O sea, idealmente que personas que estén haciendo checkpoint tengan estos métodos para poder destruir neumáticos, para que no tengan que usar su armamento potencialmente letal, que podría causar un daño mucho más grave. Eso es lo que me gustaría poder poner como un punto de referencia y reflexión,
y que se use como parte de la discusión de los principios, señor presidente. Muchas gracias. Senador Osandón. Presidente, mire, en Colombia usan un concepto que es arma incapacitante no letal. Por ejemplo, eso es aplicable a la pistola Taser, ¿ya? Y la arma incapacitante, yo diría que es bastante más amplio, porque en el fondo, por ejemplo, una pistola de balines, claro, si usted se la pega en un ojo o algo así, lo deja incapacitado, pero normalmente no es. El concepto del uso de la pistola Taser es bajar a una persona, o sea, incapacitarla, porque lo que le produce es una, ¿cómo se llama? Una descompensación eléctrica en el cual la persona se desmaya, en teoría, se desmaya. Tanto es así que queda con un cable conectado, porque si el personaje es muy robusto y esos efectos le hace poco efecto, digamos, el policía puede apretar el gatillo de nuevo y le inyecta un poco más de electricidad y la persona cae. Entonces, no letal, pero es incapacitante. Yo diría que ese es un concepto bastante más amplio y, como diría, adecuado para lo que estamos buscando. Solo una precisión, presidente, respecto de los reglamentos, porque, a ver, yo entiendo que se subsume o se asume que los actuales reglamentos que establecen el tipo de arma o de elementos de protección van a estar vigentes en el momento de la aprobación de la ley. O sea, aquí no hay un problema ni de vigencia ni de autoría. Los actuales reglamentos, con las perfecciones que puedan haber a futuro, quedan automáticamente vigentes. Para despejar nomás lo que aquí se establece. Si lo dice don Rafael y dice que sí, yo le creo, pero sería bueno precisarlo porque hay preocupación. ¿El Ejecutivo antes de votar? Don Rafael. Presidente, solo un comentario más técnico sobre en dónde estamos y la ubicación geográfica del proyecto. Estamos en las definiciones y en las definiciones tenemos 3 definiciones, no una. Tenemos la definición de armamento, que es de reenvío, ¿cierto?, a la ley de armas, más lo que comentaba la ministra, y acto seguido vienen 2 normas que tienen muy poca indicación o ninguna, o sea, una tiene una y la otra no tiene nada, que es armamento menos letal y armamento letal. Y en ambas definiciones, creo que por su intermedio, presidente, fue el senador Piuk, efectivamente, las armas no son letales o menos letales, sino que es el uso de la fuerza de ellas la que las transforma en el resultado de letalidad. Pero sí, para efectos de determinar dónde pueden quedar catalogadas, sí son por diseño algunas letales y por diseño algunas menos letales, como por su intermedio comentaba el senador Sandón. Y por lo tanto hay que entender bien una distinción importante entre el armamento y el uso de la fuerza con ese armamento. Y es binaria la clasificación, y en la normativa, esta que estamos revisando, se va a hacer esa distinción entre el uso de la fuerza menos letal y el armamento menos letal. Son cosas distintas. Puede haber fuerza letal con armamento menos letal. Y probablemente en ese caso, cuando eso ocurra, haya un abuso de uso de la fuerza. Porque por diseño, una persona que tiene en su poder un armamento menos letal no debería razonablemente usarla para causar la lesión o la muerte, o sea, la lesión grave o la muerte de una persona. Y así es lo contrario. Yo quería hacer solo ese punto para que quedáramos claros dónde estábamos hoy, en este momento, en la comisión, es que están en armamento. Y sí, solo para contestar la consulta del señor Flores, por cierto, señor presidente, los reglamentos que hoy día están vigentes siguen vigentes, porque esta norma que está acá busca que cuando se tengan que actualizar esos reglamentos se hagan de la manera que está aquí. No es que ejecutivos. Eso. Senador Buenchumilla. Sí, pero a propósito de lo que dice el señor abogado del Ministerio del Interior, aquí lo que estamos regulando son las reglas del uso de la fuerza. Y por lo tanto estamos hablando de las armas que usan las instituciones policiales y de Fuerzas Armadas. No estamos hablando de este micrófono que pudiera ser letal también. Porque las Fuerzas Armadas no usan un micrófono, digamos. Usan las armas que, de acuerdo a su profesión y a la finalidad que establece la ley en el cumplimiento de su deber, usan esas armas.
De eso estamos hablando. El uso, las reglas del uso de la fuerza en las armas que usan las instituciones, no otras. Esas estamos. Y esa definición está entregada a la ley, a mi juicio. Esa es la normativa chilena. Y el artículo 103 se refiere al control y a la fiscalización, no al establecimiento de una cierta categoría de armas. Y por lo tanto yo sostengo que aquellas normas que no las fija la ley, las puede fijar la potestad reglamentaria del presidente de la República. Pero no los ministros por su cuenta, sino que esa es una facultad del presidente. La facultad autónoma del presidente de la República. Y con eso yo creo que cerramos el círculo. Senador Bodanovich. Gracias, presidente. La indicación que presentamos en relación a esto con el senador Flores por su intermedio, presidente, tiene precisamente el sentido de establecer que las armas, porque aquí estamos regulando el uso de la fuerza en determinados casos, las reglas de uso de la fuerza, y para este efecto hay que establecer qué entendemos por armamento. Y armamento hoy día no es solamente el armamento que está regulado en la ley de armas, sino que también se encuentra regulado hoy en reglamentos, cosa que va a continuar ocurriendo porque aquí no hay reserva legal. No es que solo por ley se pueda establecer lo que es armamento. Eso no existe en nuestro régimen constitucional ni legal, señor presidente. Por lo tanto, esta indicación toma lo que existe hoy día y le da un estándar de reglamento dictado en virtud de la potestad reglamentaria del presidente de la República, firmado, suscrito por los ministros que están encargados de la defensa nacional o la de seguridad pública. Digo esto porque ya que saludó por la señora ministra, por su intermedio presidente, a la época del estallido, en el estallido teníamos los famosos balines que estaban regulados por una simple resolución de Carabineros de Chile, no por un reglamento. Y nadie podría negar que eran armamentos y que produjeron un efecto como tales. Por lo tanto, lo que se está haciendo a través de esta indicación, señor presidente, es señalar que el armamento está regulado en la ley de control de armas y también en determinados reglamentos. Gracias, presidente. Gracias, senadora. No hay más palabras pedidas. Secretaria, tomemos la votación. Bien, señor presidente. Entonces, sometería a votación también el texto de la mesa y junto con ello habría que dar, si están de acuerdo, las aprobadas con enmienda las indicaciones 11, 12 y 13, que son las que recaen en este inciso y están recogidas parcialmente, por lo menos la 11, en el texto acordado por la mesa técnica. Leo el texto nuevo. El texto quedaría de la siguiente manera: armamento, todas las armas o elementos regulados en la ley número 17798 sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto número 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional, y aquellos que se establezcan en un reglamento firmado por los ministros encargados de la Defensa Nacional o de la seguridad pública según corresponda, previa consulta a las instituciones respectivas. La previa consulta no estaba incorporada en las indicaciones, pero es un acuerdo de la mesa técnica. Senador Durana. No, lo que pasa es que el texto como queda deja claramente definido el reglamento firmado por el Ministerio de Defensa o de la Seguridad Pública según corresponda. Y la indicación 12 que se pretende subsumir no hace esa distinción. Entonces, por lo menos quisiera... Entonces, Claro. Yo la rechazaría, pero bueno. No, presidente, quiero reiterar en el aspecto de esta normativa que conozco más de cerca, que en el caso de las policías, de acuerdo a la ley de modernización de las policías que está hoy día vigente, todo armamento que ocupan las policías está regido por un reglamento que firma el Ministerio del Interior
y no se puede ocupar otro reglamento que otro armamento que ese. Esa ley está en plena implementación, es una ley reciente. Entonces sería muy extraño que en esta norma de reglas de uso de la fuerza modificáramos una ley especializada, además ampliamente discutida y que significó un cambio, un salto muy significativo desde el punto de vista del control civil a la hora de establecer el reglamento que se utiliza. No habiendo más palabras pedidas, secretaria, por favor, tome la votación. Bien, señor presidente, entonces tomaría la votación del texto propuesto por la mesa técnica y como señalé, y de las indicaciones 11, 12, 13 que se darían por aprobadas con enmiendas. Senadora Bodanovich, A favor. senador Osandón, A favor, pero nosotros vamos a plantear después ver la posibilidad de un transitorio porque hay algunas dudas. Por ejemplo, cuando habló la ministra de la Luma, que se llaman bastones, eso no está en la ley de armas, por ejemplo. No están. Por eso mismo que hay que ver. ¿Ah? Ya. La policía marítima también anda con bastón, por ejemplo. Entonces, por eso que hay que estudiar un poquito más eso en profundidad. Y además ya no usan lumas, porque esas lumas son de la Araucanía, ahora usan bastones. senador Quintana, senador Durana, A favor. senador Flores, senador Saavedra, senador Macaya, senador Buenchumilla, Don Pancho. A mí no me convence la redacción de este artículo, señora ministra, porque la ley de control de armas nunca fue hecha para las Fuerzas Armadas. La ley de control de armas fue hecha para otras circunstancias políticas e históricas. Nunca tuvo por objeto regular el uso de armamento que tenían que tener las Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar, este tema nace cuando nosotros aprobamos la reforma constitucional que agregó el número 21, el artículo 32, y ahí se usó el concepto de regla de uso de la fuerza. Y en consecuencia, por eso que nos vemos obligados nosotros a hacerlo por ley. Porque antes ese concepto de la Constitución no estaba de reglas de uso de la fuerza. Y por eso existían los reglamentos. Y naturalmente que los reglamentos van a seguir existiendo a menos que se contradiga con lo que dice la ley o sean derogados. Entonces a mí me parece que ahora sí, con esta reforma, se exige por la Constitución establecer las reglas del uso de la fuerza. ¿Y qué es la fuerza? La fuerza es el monopolio legítimo de las armas que tienen las instituciones que estableció el Estado, en este caso la policía y las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, esto tiene que ser hecho por ley. Y aquello que no sea armamento o sea una cosa no letal, como aquí se dice, a mi juicio tiene que hacerlo el presidente por un decreto supremo y en virtud de la potestad reglamentaria. Así que no me satisface este artículo, voto en contra. bien, señor senador. Senador Piu, Muchas gracias, señor presidente. El ejercicio del uso de la fuerza legítima del Estado emana del presidente. No sale de otro lugar que no sea, en particular para las Fuerzas Armadas, una instrucción expresa del presidente o presidenta. Las Fuerzas Armadas cumplen su rol dentro de sus cuarteles, en sus campos de entrenamiento, y cuando se requiere que sean ocupadas en algún lugar, tienen que tener, obviamente lo que estamos hablando ahora, reglas, pero con principios que se sujeten a algo que tiene que tener un rango superior. Siguiendo la misma argumentación del senador Buenchumilla que me ha precedido, yo creo que la mejor forma es el decreto supremo. El decreto supremo, la forma en que el presidente hace la figura para habilitar aquellos elementos que se requieran. Y eso le va a dar bastante más fuerza y bastante más contenido, entendiendo que el uso de la fuerza es excepcional por parte de las Fuerzas Armadas. No es la forma para resolver todos los problemas. Por eso, señor presidente, voto en contra de esta reacción. en contra, voten. Señor presidente, A favor de la propuesta. muy bien. Queda aprobada la propuesta por 8 votos a favor, 2 votos en contra
Y de la misma manera y con la misma votación quedarían aprobadas con enmiendas las indicaciones 11, 12 y 13. La siguiente indicación, la indicación número 14 del senador. Saavedra. Rechazarla porque la voy a retirar. No sé, porque se ve más adelante en las definiciones. Llegamos. El Ejecutivo. Don Rafael. Presidente, solo para la historia de la ley, los reglamentos que firma el ministro en técnica administrativa termina siendo un decreto supremo del presidente que en el fondo el presidente firma reglamentos a través de los ministros y son decretos supremos. Entonces, solo como para que quede claro que en el fondo estos reglamentos, si bien dice el ministro, la técnica administrativa, la naturaleza jurídica de un decreto supremo. Gracias. Con la precisión del Ejecutivo, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y recuerdo que a las 3 de la tarde tenemos nuevamente Comisión Unida. Por la Araucanía, sí. Acá. No, Araucanía. Unidas. Recording stopped.